Ya está con nosotros nuestro invitado especial, licenciado Julio Rivera Clavería, para analizar el tema de la jornada. Le damos la más cordial bienvenida, Odili. Así es, Andri, hablar del tema de migración, que ya lo habíamos también comenzado a ampliar con Andri comenzando esta emisión, pero para analizar la situación desde el contexto de la seguridad, también lo que representa para Guatemala, nos acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería. Bienvenido en esta tarde, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, Odili, buenas tardes, Andri, buenas tardes a todos los amigos en casa. Placer estar con ustedes. Licenciado Rivera Clavería, igualmente un placer recibirlo. Los migrantes están a la deriva prácticamente, y estamos hablando de migrantes intercontinentales, pero también de migrantes en su mayoría, diría yo, venezolanos, hondureños y salvadoreños. Están a la deriva, más que todos los venezolanos. ¿Qué podemos hacer como guatemaltecos y como país en cuanto a las políticas migratorias para controlar este flujo masivo? Andri, yo creo que ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Yo creo que efectivamente el problema de la inmigración se nos complicó en toda Latinoamérica y en el mundo. Y hoy Guatemala es clave para poder pasar al sueño americano que todos y la gran mayoría de inmigrantes tiene. Y en algunos casos pues se estacionan acá, porque al final la última frontera norteamericana ya no queda en Río Bravo, queda en Sumacinta. Desgraciadamente esa es la última frontera, con la de Guatemala con México, y por lo tanto usted va a ver que cada vez más se va a ir incrementando el número de migrantes en Guatemala. Desgraciadamente los países latinoamericanos estamos en situaciones complicadísimas, hablando en materia económica, en materia política, pero sobre todo en temas también de seguridad. Y por lo tanto la gente se ve obligada en muchos casos a migrar. No quiero hacer referencia al caso venezolano en especial, pero el mejor ejemplo son los millones de venezolanos que han salido de su país porque no hay trabajo. No hay trabajo, no hay nada. No hay nada, simplemente no hay nada. Licenciado Rivera Clavería, desde el punto del tema de seguridad, que es lo que las autoridades tratan de alguna forma contener la migración, recordemos que hay una parte humanitaria, por supuesto, un apoyo social a estas personas que están buscando oportunidades y transitan por el país, pero para Guatemala realmente esto representa un enorme punto a riesgo, si lo podemos ver así, porque son personas que vienen con deudas, lamentablemente, vienen en núcleos familiares completos, desde el tema de la seguridad, cómo esto puede afectar al país. Yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es el migrante ilegal, irregular, que anda en busca de trabajo y que ese es su gran objetivo, llegar a Estados Unidos. Y otros son integrantes de estructuras criminales que desgraciadamente se vienen entre todo este mare magnum de migrantes y que son de diferentes nacionalidades y que se estacionan en Guatemala y que los vemos delinquir más adelante. Usted revisa, por ejemplo, el centro de la ciudad capital y va a encontrar que ahí hay nicaragüenses, ahí hay hondureños, salvadoreños, pues delinquiendo. En las fronteras hay gente normalmente de país vecino, México, u hondureños que se quedan instalados en la frontera y que conforman estructuras de crimen organizado. Pandilleros que vienen del Salvador y Honduras y que se instalan en Guatemala, especialmente por la persecución que están sufriendo en El Salvador. Por lo tanto, sí hay que separar. Son dos cosas distintas. Una cosa es el migrante ilegal, irregular, pero honrado y trabajador. Y la otra es el criminal que se viene en esas migraciones masivas. Yo creo que la mayoría no son criminales. La mayoría, digamos, de venezolanos vienen por la necesidad. Licenciado Rivera Clavería, Angela Merkel, ahorita el 10 de octubre, ha sido premiada con este premio ACNUR. Y lo que pasa es que Angela Merkel, entre el 2015 y 2016, le dio ingreso a Alemania, ingreso legal, a 1 millón de refugiados sirios. Se recuerda usted por la guerra de Siria, ¿no? Bueno, traigo a colación eso para traer al caso aquí a nuestro continente. ¿Podría en algún momento Joe Biden o el gobierno de Estados Unidos decir y hacer una política de como similar a la de Angela Merkel, de decir, bueno, voy a dar refugio temporal, si se quiere, a venezolanos, hondureños, etcétera, que están ahorita teniendo problemas incluso políticos en sus países? ¿Podría esto copiarse aquí con nosotros
y darles oportunidad laboral para que no anden deambulando por estos países? No. ¿No se puede? Le voy a explicar por qué no, porque se vaciarían los países de Latinoamérica. Todos buscando el sueño para Americano. arriba. Y esto es una realidad innegable, porque efectivamente el grave problema de Latinoamérica, en términos generales, con excepción de países como Uruguay, como Chile, que ya tiene algunos problemas, y tal vez algún otro más que se me escapa de la memoria ahorita, no tienen graves problemas el mismo Costa Rica no tiene problemas. Costa Rica, Sí. pues Panamá, que no tienen graves problemas de puestos de trabajo. Pero en términos generales, la pobreza se ha aparecido con mayor intensidad en Latinoamérica y el Caribe. Licenciado Rivera Clavería, Guatemala es un país estratégico para el tema de trabajo en conjunto, de tema migración irregular. ¿Cómo Guatemala se puede fortalecer, pues hablando por supuesto en esta relación bilateral, no solo con Estados Unidos, por supuesto, sino con México, para de alguna manera comenzar a darle una solución a todo esto que está pasando, tomando en cuenta el éxodo que estamos viendo y que está mutando el tema de migración irregular, y esto podría empeorar con el tema post-pandemia, con el tema de guerras en otras partes del mundo? Así que todo el contexto es bastante pues lúgubre, podríamos verlo así de alguna manera, ¿no? Yo creo que en la medida que los norteamericanos puedan de alguna manera ir aceptando por nacionalidad algún tipo de migración mayor, creo que en esa medida la presión para nosotros va a ser menor. Desde luego, y creo que con el gobierno del señor Trump, los migrantes latinoamericanos no gozamos de una buena popularidad en Estados Unidos, cuando efectivamente son los migrantes latinoamericanos los que sostienen esa economía. Claro. Por supuesto, y desde ese punto de vista también sería bueno hacerlo al revés, ¿no es cierto? Que Estados Unidos invirtiera en estos países. Así es. Y obviamente su política con Venezuela no está bien, pero que invirtiera en estos países para ya impedir el flujo migratorio. Licenciado Rivera Clavería, el tema que tenemos en la pantalla, migrantes a la deriva. Sabe que no solamente en Guatemala, estimado televidente, están a la deriva los migrantes. Yo quisiera que el licenciado Rivera Clavería le diera un vistazo y su punto de vista de lo que están haciendo los gobernadores de Texas y de Arizona, que toman a los cientos de migrantes de la frontera sur y los llevan en autobuses a dejar atrás de la casa o enfrente de la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Los llevan al estado, a Washington, D.C., perdón, no al estado de Washington, sino que a Washington. Y están a la deriva en la capital de Estados Unidos. ¿Cómo se ve esto a nivel interno en la política migratoria de Estados Unidos? Yo creo que es un tema en el que hay una confrontación partidaria política en Estados Unidos, que es un error. Yo creo que el señor Trump fue el que inició toda esta problemática en contra de los migrantes. Desde luego yo no estoy tomando bandos, sino que simplemente poniendo en perspectiva la realidad. Él nos criminalizó y nos puso como los malos de la película en Estados Unidos. Hoy resulta que ser migrante, ser latino en Estados Unidos, en algunos estados, es complicado para los latinoamericanos. Cuando vuelvo a repetirlo, André, somos los latinoamericanos, porque yo tengo familia allá, que los que efectivamente sostienen la economía norteamericana. Y eso porque me consta. Licenciado Rivera Clavería, pues hace algunos meses veíamos una falta de fuerza laboral en Estados Unidos, pospandemia. ¿Esto podría ser una oportunidad para los migrantes, quizá de alguna manera gestionar, como lo han hecho muchos gobiernos, incluso pues Estados Unidos ha estado llevando a cabo la gestión de algunas visas para trabajadores temporales, no solo de Guatemala, sino de otros países? ¿Esto podría ser una salida, digamos, que podría darse en los próximos meses con la administración del presidente actual Joe Biden? ¿Usted ve que esto puede ser un camino para poder dar oportunidades a los migrantes que buscan justamente esto, trabajar? Pues todos los esfuerzos que puedan hacer los norteamericanos para poder apoyarnos son bienvenidos, pero en el tema de las visas de trabajo el número es muy reducido. Yo me apunto por lo que Andri planteó al inicio. Yo creo que el tema es de inversión de empresarios en estos países como Guatemala, que al final ofrecemos todo, mano de obra barata, todas las condiciones habidas y por haber.
pero desde luego entendiendo que efectivamente ellos van a invertir en un país en donde la conflictividad social es muy baja, en donde el retorno de su inversión se da y sus ganancias. Y creo que esa es la medida adecuada para que efectivamente no tengamos en el futuro problemas más serios con la inmigración, Odilí. Bueno, y es que lo que usted ha dicho es completamente cierto. Yo estoy viendo aquí en la internet 25 de febrero 2022 y terminamos con esto. 25 de febrero 2022, la página oficial de Microsoft.com ha dicho que inaugura en Costa Rica la sede más grande y moderna de toda América Latina, solamente comparada con la sede que tiene en San Francisco, en California. Imagínense ustedes, una empresa que lleva 28 años en Costa Rica ya con una sede increíble. ¿Podrían empresas gringas como esta invertir en nuestros países? ¿Qué falta para eso, licenciado? Terminemos con eso. Capacitar la mano de obra, tecnificar a los jóvenes para el futuro y generar oportunidades para los profesionales. Si no se hace eso, estamos hablando idealmente. Costa Rica no idealizó, simplemente planificó, proyectó y dio resultados en el futuro. Y esa es la diferencia. Los ticos trabajan, muchos de ellos, para empresas gringas. Por eso le digo. Pagan en dólares y hacen todo, ¿no? Claro, ellos se dieron a esa tarea y al final lograron niveles de educación que son rentables para su país, cosa que no sucede en países como los nuestros, en donde usted se vuelve profesional y simple y sencillamente sale a la calle a ver qué logra hacer por sus propias pistolas. Y a veces está sobrecalificado o no hay suficiente experiencia, así que son cosas que realmente pues de alguna manera no colaboran, ¿no?, con la fuerza laboral y profesionales, por supuesto, de nuestro país. Bueno, con esto, Andri, vamos concluyendo ya para ir a una pausa con el licenciado. Vamos concluyendo y por favor, si usted tiene la oportunidad, es joven y tiene la oportunidad de aprender inglés, hágalo, porque le abre puertas del mundo increíblemente. Vamos a la pausa, licenciado Rivera Clavería. Gracias por acompañarnos y a usted también en casa. Quédese con nosotros, TN23.